Hola a todos, sean muy bienvenidos a la Iglesia Bíblica desde casa. Realmente es hermoso poder compartir un domingo más juntos como familia que somos. Quizás estás allí en tu casa conectado con tu familia, quizás estás de vacaciones conectado allí en el lugar que te tocó vacacionar, allí en la costa, en el lugar donde estés. Pero lo importante es que hoy podemos estar reunidos como pueblo de Dios, como hermanos que somos, para poder cantar, glorificar y también escuchar el mensaje de Dios en esta mañana. Así que vamos a empezar nuestra reunión con los siguientes anuncios. Presta atención a este anuncio. Si aún no agendaste el número que aparece en pantalla, hacelo ya. ¿Por qué? Porque es el número de la Iglesia Bíblica Cristiana. Es importante que cuando lo agendes puedas enviar un mensaje a este número y puedas decirnos quién sos. De esta forma, la Iglesia Bíblica Cristiana va a poder agendar también tu número y también va a poder enviarte todas las novedades y las noticias que tiene la Iglesia. También podés escribir a este número haciendo alguna consulta, alguna duda e inquietud que tengas. Si todavía no lo agendaste, hacelo ya. También es importante que podamos recordar de todas las reuniones que estamos llevando a cabo como iglesia. Cada primer domingo del mes, a partir de las 10:30 horas, por la plataforma Zoom estamos celebrando la Cena del Señor. Y los 3 domingos restantes del mes estamos celebrando nuestra reunión de oración, ¿sí? A través de Zoom. Y a las 11, luego de finalizar la reunión de oración, estamos teniendo nuestro culto general por la plataforma de YouTube. Así que estas son las reuniones que está llevando a cabo la Iglesia Bíblica Cristiana. Y ahora vamos a pasar a un tiempo hermoso, un tiempo que en particular a mí me encanta y que te invito a que puedas participar y estar preparado, preparar tu corazón, tu mente. Vamos a cantar algunas canciones a nuestro Dios, al único que se merece todo nuestro cántico, toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración y toda la gloria. Esta canción que vamos a cantar se llama A ti la gloria. ¿Cantamos? Señor, me asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti y la gloria. Estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay. En mí andar mis gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti la gloria. Para adorar a ti la gloria, gloria,
y de esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste, confío en ti y espero en ti, miré ante la gloria, gloria, alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria, daremos solo a ti adoración. Y antes de cantar la última canción, me gustaría poder compartirte 3 versículos que se encuentran en Primera de Crónicas, capítulo 29. El primer versículo está en el verso 5, que dice: oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Versículo 13 dice: ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Acá el pueblo estaba ofreciendo y dando en forma voluntaria ofrendas a Dios, oro, plata y todo lo que tenían para la construcción del templo. Y hace una pregunta interesante, dice: ¿quién quiere ofrecer de forma voluntaria? El pueblo entendía que todo lo que había, toda la creación, todas sus riquezas eran de Dios. Todo lo que ellos poseían y podían tener era de Dios. Y entendían que participar dando sus ofrendas de manera voluntaria era un privilegio. Y en esta mañana nosotros también debemos entender que tenemos un privilegio tan grande de poder participar de la obra del Señor dando nuestras ofrendas de forma voluntaria, no obligadamente, porque cuando entendemos que todo le pertenece a Dios, nuestro corazón puede dar de forma voluntaria y sincera. Entonces, en esta mañana yo te quiero invitar a que puedas reflexionar en este pensamiento, en este pasaje bíblico, y que puedas participar de manera voluntaria y sincera con tus ofrendas. Aquí en el link del video te vamos a dejar el enlace en el cual va a direccionarte y llevarte a la página de la iglesia, y te va a indicar las formas de cómo ofrendar y hacer llegar tus ofrendas. Si te dificulta hacerlo, podés escribir un mensaje al WhatsApp de la iglesia y allí vas a recibir las instrucciones de cómo hacer llegar tus ofrendas a la Iglesia Bíblica Cristiana. Y vamos a cantar la última canción que nos habla en esta mañana del sacrificio que hizo Cristo, nuestro Dios, en aquella cruz del Calvario, pero que también nos indica de cómo vivir la vida caminando con Él, viviendo una vida total y netamente exclusiva para Él, a su lado. Es el fruto de una vida en agradecimiento por todo lo que hizo Dios. Esta canción se llama De tal manera me amó, y después de terminar de cantar esta canción vamos a tener el tiempo de la palabra con nuestro hermano Gonzalo. Vamos a cantar De tal manera me amó. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó.
vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él te amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo contento de poder compartir esta mañana con ustedes en el tiempo con la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar este tiempo orando, ¿sí? Para pedir la guía del Señor en este momento, para que realmente podamos abrir nuestros corazones y permitir que el Señor pueda obrar en nosotros para producir cambios. Así que oramos y comenzamos. Padre, estás en los cielos, te damos gracias por el tiempo que nos regalás. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí reunidos. Ahora te pedimos, Padre, que estés hablando de manera personal a nuestros corazones, que de verdad podamos no solamente aprender algo nuevo esta mañana, sino poder aplicarlo a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a hablar un poquito acerca de el libro de Hebreos, capítulo 11. Cuando hablamos de Hebreos capítulo 11 se nos viene a la cabeza quizás algunos la parte en la que se habla de la fe, ¿no? Pero más allá de la fe, nos habla después de personas que tuvieron fe. Personas que depositaron su fe en el único Dios verdadero. Y a través de eso Dios utilizó a estas personas y hizo que tuvieran vidas extraordinarias, que hicieran cosas extraordinarias. Ahora, no solamente que estas personas tuvieron fe, sino que también hoy nosotros las recordamos quizás como los héroes de la fe, o este capítulo de Hebreos 11 como la galería de la fe. Ahora, estas personas que se mencionan después son los héroes de la fe, y me puse a pensar en esta palabra, héroes. Es una palabra que tiene como significado que se trata de personas que hicieron hazañas extraordinarias, las cuales produjeron impactos positivos en la vida de personas. Ahora, esta palabra héroe o héroes, al día de hoy como que perdió un poco de sentido, podríamos llegar a decir. O podríamos decir que es carente del impacto que realmente debería tener, o quizás tenía en el pasado. ¿Por qué motivo? Porque hoy en día para nosotros un héroe es un personaje de historieta, o quizás un personaje de película, o también, rebajándolo un poco más, me imagino yendo al trabajo con hambre y veo que un compañero compró facturas y bueno, es un héroe, ¿no? Y es como que se fue desvirtuando un poco lo que es el significado de esta palabra. Ahora, cuando nosotros hablamos de héroes, y más allá, héroes bíblicos, héroes que están en la palabra de Dios,
estamos hablando de personas que están a un nivel superior. ¿Por qué? Porque son personas las cuales Dios utilizó para sus propósitos y produjeron cambios en las personas, pero de carácter eterno. Por eso los héroes que están acá descritos en los héroes de la fe, la galería de la fe, son héroes de otro nivel, podríamos decir. Ahora, lo interesante de estos héroes es que tienen algo en particular, es que son personas comunes y corrientes, personas como vos y como yo. Nosotros deberíamos entender de que a Dios le gusta utilizar esta clase de héroes. Héroes comunes y corrientes, podríamos decir, o héroes inconcebibles. Esto lo podemos encontrar en el libro de 1 Corintios. Acompáñame ahí en tu Biblia. Libro de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 27. Y fíjate lo que dice. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es. Y acá podemos ver un poquitito acerca de las características de estas personas. Es decir, en síntesis, Dios usa a aquellas personas que para el mundo son personas que no son sabias, personas débiles y personas que por mucho no son aptas para lo que tienen que hacer. Ahora, estas personas son poco confiables, sin embargo, cuando se les da la oportunidad de ser personas de impacto espiritual, de impacto eterno, se vuelven útiles en las manos de Dios, para que Él pueda cumplir sus propósitos de impacto eterno. Ahora, existe un criterio, podríamos establecer un criterio para poder describir o para poder identificar a estas personas acá en el libro de Hebreos capítulo 11. Encontramos tres criterios. En primer lugar, estas personas son personas que tienen fe. ¿Fe en quién? Fe en Dios, fe en el único Dios verdadero, el único Dios soberano. En segundo lugar, su fidelidad. Son personas que fueron fieles a pesar de las diversas circunstancias y dolores que han sufrido. Ellos continuaron con su compromiso con el Señor. No solamente fe y fidelidad, sino también por último frutos. Son personas que han fructificado, personas que han producido impacto en las demás personas. Personas que producen frutos hasta el día de hoy incluso, a causa de su testimonio. Ahora, en esta mañana vamos a hablar acerca de una de estas personas. Y esta persona es la segunda nombrada con estos héroes de la fe, y es Enoc. Acompáñame al libro de Génesis, Génesis capítulo 5. Vamos a leer un poquito y de paso te invito a que puedas dejar algo ahí en el libro de Génesis si tenés algo como esto que es de última generación. Lo puedes dejar ahí en tu Biblia, y si no, si tenés algún anotador, o yo acá también tengo un cable, lo puedo dejar el cable porque vamos a volver a leer esta parte, así que Génesis capítulo 5, vamos a leer desde el verso 21 hasta el versículo 24. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que fue engendrado Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora, si vos alguna vez leíste el libro de Génesis, vas a entenderme lo que te voy a decir. El libro lleva un flujo el cual termina en esta parte. Porque, déjame que me explique. Hay una palabra que se repite constantemente en toda la descendencia de Enoc, hasta él. Y esta palabra es que todas las personas que estaban antes de él murieron. Por ejemplo, vamos al capítulo 5, versículo 6. Dice: vivió Set 105 años y engendró a Enos. Vamos al versículo 8. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Versículo 9. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Versículo 11, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió, y así sucesivamente va a ser mencionada la palabra muerte, de que murieron estas personas. Ahora, cuando llegamos a la vida de Enoc, vemos algo diferente, algo que lo caracteriza a él, que en primer lugar, él no murió, sino que él fue arrebatado.
Ahora, ya vemos algo único que ya tiene Enoc. Sin embargo, no es lo más trascendental en este caso. En este caso lo que trasciende es lo que se menciona 2 veces, que es que Enoc caminó con Dios. De hecho, es tan importante y tan único que se menciona 2 veces acá en el libro de Génesis. Enoc caminó con Dios, Enoc caminó con Dios. Y podríamos decir que a través de estas palabras, de que Enoc no murió, no vio la muerte, y que Enoc caminó con Dios, marca una diferencia notable hasta incluso entre todos los héroes de la fe que son mencionados en Hebreos 11. Enoc es una persona que es diferente. En síntesis, es una persona en la cual tiene una influencia espiritual poderosa. Una persona que caminó con Dios. Una persona que nos enseña a través de su ejemplo. Una persona que ha impactado tanto la vida de su contexto, la vida de su familia a través de su testimonio, como también hasta el día de hoy nos impacta a nosotros. Una persona de impacto espiritual. Y cuando hablamos de impacto espiritual, estamos hablando de impactos de carácter eterno. Y esta persona es Enoc. Ahora, yo te invito a que en esta mañana podamos ver cuáles son las características de esta persona que produce impactos eternos, impactos espirituales en la vida de los demás. Que podamos ver el ejemplo de Enoc y a través de su ejemplo podamos aplicarlo para que también, así como Enoc lo fue, convertirnos en estos héroes de la fe. En estas personas que produjeron impactos eternos en la vida de los demás. Así que vamos a comenzar y vamos a ver el punto número 1, la característica número 1 que podemos encontrar en Enoc, que nos dice que él es una persona de influencia espiritual. En primer lugar, Enoc creyó en Dios. Enoc creyó en Dios. Acompáñame a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Acordate, deja algo ahí en el libro de Génesis y también deja algo en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Fíjate lo que dice. Vamos aquí, ahí está. Hebreos 11, 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos de nuevo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Creer en Dios, Enoc creyó en Dios, creer en el Dios que Dios es. Esa es la base, el fundamento de poder agradar a Dios, la fe en Dios, el creer en Él. Dice en el libro acá en Génesis capítulo 5, dice que Enoc caminó con Dios, 2 veces se menciona. Acá en el versículo anterior, en el versículo 5 del libro de Hebreos capítulo 11, dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahí cuando dice en el Antiguo Testamento, en el libro en Génesis que acabamos de leer, cuando dice caminó con Dios, en el hebreo dice así, en el griego esta palabra caminó con Dios implica que él agradó a Dios. Es decir, que Dios se complacía con su compañía, Dios aprobaba su compañía. ¿Y esto cómo era que estaba establecido? Bueno, esto lo establece la fe. Porque como dice en el versículo, sin fe es imposible agradar a Dios, por ende si él le agradaba a Dios, es porque él tenía fe en Dios. ¿Pero en qué Dios? No en cualquier Dios, no es un Dios que está moldado con manos humanas, no es un Dios inventado, sino que es el único Dios verdadero. Aquel Dios que un día se le apareció a Moisés y le dio su llamado para que vaya al pueblo a la tierra de Egipto para liberar a su pueblo Israel. Y Moisés les pregunta, pero si me preguntan quién me manda, ¿qué les digo yo? ¿Y qué le dijo Dios? Le dijo, yo soy el que soy. Y acá describiendo este verbo ser o estar, es decir que es el Dios que estuvo siempre, que estuvo desde antes, que va a estar y que lo estará, el que fue, el que es, el que será, el único Dios verdadero. Y Enoc tenía fe en ese Dios, creía en Dios. Ahora, como dice Claudio, también no se trata solamente de creer en Dios, sino creerle a Dios, creer al Dios de la palabra. Y cuando nosotros decimos que creyó en Dios, es que creyó en la complejidad de Dios. Y nosotros entendemos y sabemos de que Dios es un Dios en 3 personas. El Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por ende, el hecho de creer en Dios Padre debe hacernos creer también en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque también debemos depositar nuestra fe en Jesucristo.
nuestra fe en el Hijo de Dios que un día se entregó por nosotros en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados de toda maldad y poder darnos la entrada de nuevo hacia el Padre. Creer en el Espíritu Santo con el que Dios nos sella y con el que Dios está con nosotros. Creer en ese Dios. En primer lugar, Enoc es una persona, podemos decir, de influencia espiritual porque le creyó a Dios. Pero vamos a ver en segundo lugar por qué Enoc es una persona de influencia espiritual, de impacto espiritual. En segundo lugar, Enoc buscó la recompensa de Dios. Vamos a leer de nuevo el versículo 6. Fíjate lo que dice de Hebreos capítulo 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Enoc buscó la recompensa de Dios. Enoc sabía de que el Señor era galardonador de los que le buscan. El Señor le recompensó por su búsqueda. Y déjame decirte, el Señor al día de hoy todavía recompensa a aquellos que le buscan de corazón. A aquellos que persiguen la santidad, que persiguen la justicia, porque buscar una relación con Dios implica perseguir la santidad, perseguir lo que es justo, perseguir la pureza. Y Enoc entendió que el Señor, que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Ahora, veamos otro ejemplo. Vamos al libro de Primera Crónicas, capítulo 28, versículo 9, vamos a buscarlo. Primera Crónicas. Y acá hay una parte muy interesante, es el consejo de un padre a un hijo. Primera Crónicas. Capítulo 28, verso 9. Es el consejo de David a su hijo Salomón, quien se iba a convertir en el hombre más sabio que haya estado en la tierra en esos momentos. Y lo interesante es que David iba a aconsejar a aquel que se iba a convertir en el hombre más sabio. Sin embargo, le dio el mejor consejo que le podría haber dado cualquier otra persona. Fíjate lo que dice Primera Crónicas 28, 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Ahora, fíjate lo que dice, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Si tú le buscares, lo hallarás. Ahora, lo interesante de todo esto es que más adelante, cuando ya David murió, y él tenía que tomar el trono, Dios tuvo un encuentro con Salomón y como nosotros sabemos le ofreció lo que él quisiera. Ahora, Salomón pudo haber elegido egoístamente, de forma egoísta, no sé si dije, me parece mala palabra, pero de forma egoísta, pero sin embargo eligió lo que estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, eligió lo que él quería, él buscó la voluntad de Dios y es por eso que Dios después le recompensó. Y ahí podemos contemplar de que Dios es galardonador de los que le buscan, aquellos que buscan la santidad, la pureza, la justicia, todo lo que es recto, todo lo que está de acuerdo a lo que Él quiere. Y lo podemos ver acá también en la vida de Salomón, lo podemos ver en la vida de Enoc. Ahora, fíjate lo que dice el libro de Jeremías, acompañadme ahí, Jeremías capítulo 29. Jeremías 29. Jeremías 29, 12 al 13. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Ves? Cuando buscamos a Dios, podemos encontrarlo a Dios. Y no solamente que lo hallamos a Él, sino que Él nos recompensa, Él es galardonador de los que le buscan. Como vamos a ver aquí, ahora no hay nada más justo que el hombre pueda buscar y pueda hallar la salvación, y la salvación solamente está en Cristo Jesús. Solamente en la persona de Jesús, que es Dios, podemos hallar esa recompensa tan grande y merecida que es la salvación. Ahora, en el libro de Proverbios justamente dice, Proverbios 11, 18 dice, para aquel que busca justicia habrá recompensa. Entonces acá estamos viendo el ejemplo de Enoc.
Es un hombre que entendió que este Dios responde y recompensa a los justos que le buscan. Aquellos que se acercan para tener una relación con Él. Y esto es lo que quería decir Jesús cuando en el Sermón del Monte Él dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo más importante es buscar a Dios. Y el Señor es galardonador de los que le buscan. Él entendió, Enoc, que Dios recompensaba a aquellos que le buscaban. Él buscó a Dios, se buscó esa recompensa de parte de Dios. Así que decimos en primer lugar que él le creyó a Dios. En segundo, él buscó la recompensa de Dios. Ahora, en tercer lugar, Enoc caminó con Dios. Y esto lo podemos ver de nuevo en el libro de Génesis. Acompañame de nuevo, Génesis capítulo 5. Génesis 5, 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc caminó con Dios. Fíjate, Enoc le creyó a Dios, Enoc buscó la recompensa de Dios y halló perdón, halló salvación, halló santidad, y él continuó sus días caminando con Dios. Qué increíble. Ahora, ¿qué es lo que implica caminar con Dios? Bueno, en primer lugar implica una reconciliación. ¿Por qué decimos reconciliación? Porque si hacemos memoria, desde la caída del hombre, la caída de Adán, en su desobediencia, entró el pecado en la humanidad. Y Dios aborrece el pecado y no puede coexistir con el pecado. Por ende, hubo una separación entre Dios y el hombre. Pero acá lo vemos a Enoc que está caminando con Dios. Vemos que Dios ve a Enoc como alguien agradable, le agradó a Dios, dice la palabra Enoc. Por ende, tuvo que haber una reconciliación previa. Esto lo dice el apóstol Pablo. Fíjate en el libro de 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 15, dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Es decir, está preguntando como que puede tener una comunión la luz con las tinieblas, pueden estar unidas, No, por ende tuvo que haber una reconciliación previa. Enoc se reconcilió con Dios. Y es por eso que podía caminar con Dios, podía andar con Dios. Ahora, no solamente me dice que hubo una reconciliación, sino que también el que él caminó con Dios me habla acerca de un compañerismo. Implica tener una naturaleza que corresponde a Dios. Enoc sembró una relación continua con Dios y una relación, escucha bien, de 300 años. Después de que nació su hijo Matusalén, dice, estuvo 300 años caminando con Dios. Ahora, son 300 años ininterrumpidos y nosotros por ahí decimos, vivimos de las viejas glorias, ¿no? Y decimos, me acuerdo en tal año cómo oraba, cómo leía la Biblia. Y estamos ahora y decimos, bueno, vamos a arrancar mañana de nuevo, o vamos a arrancar otro día, o ya me voy a poner las pilas en mi andar con el Señor, ¿no? En mi vida espiritual. Ahora, este hombre estuvo 300 años caminando con Dios. Quizás ni siquiera la persona más devota que conozcamos nosotros va a llegar a compararse a este hombre que durante 300 años de manera ininterrumpida estuvo caminando con Dios. Ahora, lo que puede llegar a pensar es decir, sí, pero él se iba al medio del monte y listo. No, ¿sabes qué? Déjame contarte algo. Enoc es el bisabuelo de Noé. Y él vivió, en realidad estuvo en la tierra hasta los 31 años de Noé. Y si recordás bien, en los tiempos de Noé fue en los que Dios se había retractado de haber creado al hombre debido a su pecado. El pecado de la humanidad había llegado a su máximo exponente y Dios estaba cansado y se había entristecido, estaba enfurecido y se había arrepentido de haber creado al hombre. Imagínate, y Enoc estaba viviendo en ese tiempo. Ahora, en medio de todo ese contexto, en medio de estar junto a personas que aborrecen a Dios, que ni siquiera buscan a Dios y que pecan constantemente, dice que Dios caminó con Dios 300 años de forma ininterrumpida. ¿Qué ejemplo, no? Este hombre, Enoc, caminó con Dios. Enoc sembró una relación con Dios, la cual fue de menos a más, al punto de que fue arrebatado, al punto de que no vio la muerte, y nos da quizás la duda de llegar a pensar, ¿será que si yo tengo la vida como la que tuvo Gedeón, podré ser arrebatado y no ver la muerte?
llegar hasta ese nivel de espiritualidad al punto de que esté tan cerca de Dios que Dios me diga, ¿por qué no venís a vivir conmigo al cielo? Estás más cerca de mi casa que de la tuya. Y Enoc tuvo esa vida a pesar del contexto en el que vivió. Enoc caminó con Dios. Es otra característica que podemos ver en este hombre y que tenemos que tener nosotros si queremos ser personas de impacto espiritual en la vida de los demás. En primer lugar, como decíamos, Enoc creyó en Dios, creer en Dios. Pero no en cualquier Dios, en el único Dios verdadero. No solamente creer en Dios, sino creer en la recompensa que Dios nos da. De que Dios recompensa a aquellos que le buscan. Ahora, después habla de que Enoc caminó con Dios. Caminemos con Dios, de que formemos una relación personal con Dios. Una relación íntima, una relación que vaya de menos a más, que no sea un momento sí, un momento no, un momento sí, o vivir de viejas glorias o pensar en el mañana. Pensá ahora y pensá en cultivar esa relación con Dios, así como lo hizo Enoc, para ser una persona de impacto espiritual. Ahora, vamos al último punto y ya terminamos. Enoc, en último lugar, estableció un ejemplo. Enoc estableció un ejemplo. Vamos de nuevo al libro de Hebreos, capítulo 6. Hebreos capítulo 11. Estoy con los números. Hebreos capítulo 11, versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Como decíamos, Enoc estableció un ejemplo. Quizás no estés tan familiarizado con Enoc, pero seguramente alguna vez habrás escuchado del bisnieto de Enoc, y este es Noé. Seguramente escuchaste del arca de Noé, ¿no? Sin embargo, pensando un poco más en Noé en sí, en su vida particularmente, podemos ver que vivió una vida diferente a las personas que están viviendo en su contexto, en sus años. Esto lo podemos encontrar en el libro de Génesis, acompáñame de nuevo a Génesis, pero ahora vamos al capítulo 6 de Génesis. Fíjate lo que dice Génesis capítulo 6. Fíjate el versículo 5, dice: y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucho en la tierra, que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Fíjate, este es el contexto en el cual estaba viviendo Noé, y también el contexto en el cual vivió Enoc. Acuérdate lo que te decía antes, 300 años caminando con Dios, bajo este contexto, increíble. Ahora vamos a enfocarnos un poquito en Noé. Bajo este contexto de personas, de lo que era la humanidad en este momento, fíjate lo que dice más abajo, versículo 8, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé era un hombre justo y sin mancha ante los ojos de Dios en ese tiempo. ¿No te parece un poco familiar? Fíjate más adelante, versículo 9, dice: estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Fíjate, con Dios caminó Noé. Eso es increíble. Este hombre también caminó con Dios. ¿Otra vez no te resulta familiar? Este es el bisnieto de Enoc. Acá podemos ver otro hombre que va a caminar con Dios, que va a agradar a Dios, que va a tener fe en Dios, que va a cumplir con estas características las cuales tenía Enoc. Ahora, acá podemos ver el ejemplo que estableció Enoc, el ejemplo que fue hasta para su bisnieto, y lo que produjo fue que su descendencia se salvara y continuara. ¿Ves? ¿Te das cuenta de lo que provoca el testimonio en la vida de los demás? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Sos de testimonio en tu familia? ¿Tu familia sabe que sos cristiano? ¿Tu familia sabe el Dios que tenés? ¿Tu familia sabe estas cosas o realmente ve tu vida y se da cuenta de que, y te dicen: ¿para qué vas a la iglesia si no cambias? ¿Para qué vas a la iglesia si haces todo esto? Pero fíjate que acá hay un hombre que agradó a Dios, un hombre que caminó a Dios, y un hombre que fue de testimonio, fue de ejemplo para su familia, y lo que provocó fue que su familia se salve.
Déjame decirte que a través de tu testimonio tu familia puede salvarse, tu familia puede conocer a Jesucristo como Salvador y puede va a cambiar su eternidad, así como sucedió con la familia de Enoc. Ahora, no es algo menor, es algo tremendo, es un impacto de carácter eterno, es un acto heroico el hecho de que a través de tus testimonios puedas salvar a tu familia. Ahora te pregunto, ¿lo estás haciendo? Fíjate el ejemplo de Enoc. Enoc produjo un impacto tal que su bisnieto pudo pisar los pasos, por así decirlo, que él pisó. Él pudo caminar con Dios. Noé caminó con Dios, así como lo hizo Enoc. Enoc le dejó el testimonio, le dejó el ejemplo. Lo que provocó fue que su familia, su descendencia se salvara. En ese momento que Dios había arrepentido de crear la humanidad a causa de su pecado, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé caminó con Dios. Enoc fue un hombre de ejemplo. Y ahora, para terminar, quiero dejarte estos 4 puntitos. De que Enoc le creyó a Dios, Enoc buscó la recompensa de Dios, Enoc caminó con Dios, sembró una relación con él. Enoc fue de testimonio. Y su testimonio sirvió para causar ese impacto en su familia para que se salvara. Y en esta mañana nosotros tenemos esta oportunidad. Podemos tener la oportunidad de vivir como Enoc vivió, de seguir este ejemplo para que podamos ser estos héroes de la fe, para que podamos causar un impacto de carácter eterno en la vida de los demás. Ahora, todo se trata de una decisión. Todo se trata de creer en Dios, se trata de buscar esa recompensa, entender de que Dios es galardonador de los que le buscan, de buscar sembrar una relación íntima con el Señor, de caminar con Él y de, por último, de ser ejemplo, de permitir que nuestras palabras y nuestro testimonio puedan producir impacto en la vida de los demás, para que los demás puedan conocer al Señor. Este es nuestro desafío para esta semana y para toda nuestra vida. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y que podamos realmente aplicarlo a nuestras vidas. Que el Señor te bendiga. Gracias, Gonzalo, por la predicación de la palabra en esta mañana. Realmente ha sido de mucha bendición y te agradecemos por el mensaje y por la preparación del mismo. Y también queremos agradecer a todos por participar de la reunión en esta mañana y te esperamos el próximo domingo a partir de las 10:30 en la reunión de oración y después a las 11 para nuestro culto general. Así que están despedidos y que tengan un hermoso domingo. Que Dios los bendiga.